Bienvenidos al diario La Voz Regional. Mi nombre es Gianmarco Rivas y el día de hoy nos encontramos en compañía del candidato presidencial Pedro Castillo Terrones de la organización política Perú Libre. Candidato, muy buenos días, Muy buenos bienvenido días, a la ciudad estimado Jan. incontrastable. Gracias. De forma muy rápida, porque sabemos que su tiempo es muy valioso, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las propuestas principales, muy aparte del cambio de constitución, que sabemos que es el pilar de sus propuestas, que ayudarían a la región Junín justamente en el desarrollo y en el proceso, sabiendo de antemano que participa por la organización política del ex gobernador regional Vladimir Cerrón? Adelante, Sí, por favor. puntualmente, una vez electos, referéndum. Instalamos la Asamblea Nacional Constituyente para que las organizaciones populares del país elaboren la próxima constitución. La voz del pueblo tiene que ser escuchada en una nueva constitución. Eso facultaría al gobierno con la finalidad de recuperar los recursos estratégicos, recuperar lo nuestro y una vez recuperar la economía del país, trasladarla esa economía ¿a quién? A los sectores más vulnerables. Nuestra prioridad es educación, salud, agricultura y una lucha frontal contra la corrupción. Dentro del tema de salud, ¿cuál sería la propuesta dentro de vacunación que usted utilizaría junto con la No organización Perú podemos Libre? abrir una tienda, no podemos salir a trabajar, no podemos salir de la casa si no se garantiza la salud. ¿Y cómo garantizamos la salud? A través de una vacuna de calidad. Vamos a hacer un llamado a las personas comprometidas con este sector, pero mientras se hace eso para impulsar una investigación científica a mediano y largo plazo, vamos a asumir la responsabilidad como gobierno de garantizar, ¿por qué no?, por ejemplo, la vacuna de Rusia u otros países que quieran solidarizarse o que tengan estos convenios con el país. Pero no podemos seguir siendo en este problema de la cuarentena. La cuarentena ha salvado al país. El modelo económico, el neoliberalismo nos ha encerrado, nos ha puesto este problema de la cuarentena, pero se sigue llevando al mayor caos y al desgobierno. En materia de reactivación económica, ¿ustedes qué propuesta utilizarían justamente para reactivar la materia en agricultura, comerciantes, MIPES, pequeñas y medianas empresas? Empezando también por la vacuna. Si no tienes a una persona, a un empresario, no tienes al trabajador, no tienes al micro y pequeño empresario garantizado su salud con la vacuna, pues de nada va a servir. Primero la salud, primero la vida, y luego llamaremos a los micro y pequeños empresarios para que tengan todas las facilidades del gobierno. ¿Cómo es posible que tengas a una SUNAT que no le cobra los impuestos o no le cobra las deudas a grandes empresas transnacionales, pero sí le cierra las puertas a un pequeño comerciante? Vamos a darle facilidades administrativas, legales y económicas a los micros y pequeños empresarios. Bienvenida a la empresa privada nacional, pero con reglas claras que no abuse con nuestros hermanos trabajadores. La extracción minera, bienvenida también, pero vamos a revisar los contratos con las grandes empresas transnacionales. Pero esto se dará donde la población y la naturaleza la permiten. Dentro del tema, usted es docente multigrado de la región de donde viene. ¿Qué ayudaría netamente a nivel nacional en el sector educación desde la reforma de la magistratura y entes pertinentes? Trasladarla, hecha la Constitución, nuestra prioridad, y eso va a ser nuestra lucha para que la educación nunca más sea un servicio, sino sea un derecho constitucional. Eso significa darle un presupuesto no menor del 10% al sector educación. Una lucha frontal contra la anemia, contra estos problemas que tiene la desnutrición en nuestros niños, maestros totalmente discriminados, infraestructura totalmente quebrada, jóvenes y estudiantes no saben qué hacer cuando terminan la secundaria. Abriremos las puertas de las universidades para que los hijos del pueblo tengan el ingreso libre a las universidades. Solamente la educación es la verdadera herramienta para sacar adelante este país. De antemano sabemos que el Parlamento andino no tiene voto legislativo. ¿Cómo ayudaría a cambiar ese panorama para justamente los del Parlamento que representan a las comunidades nativas, ashánicas y nomachigendas que usted mencionó en su conferencia de prensa? Haremos nuestra, empezando por nuestros parlamentarios del Parlamento andino, para que el Perú no solamente sea conocido, porque desgraciadamente estos gobiernos lo que han hecho es pensar en economía y no hay una política donde lo que se diga en Huancayo se conozca en Chota. Hay que hacerlo conocido primero a nuestro país, en el interior mismo, y luego sea un referente, que el Perú sea una eminencia, sea un referente por su idioma, por su cultura, por su lenguaje, por su riqueza,
en América Latina y en el mundo. En esta última pregunta, ¿qué le prometería a los juninenses necesariamente? ¿Qué promesas en grandes obras, en grandes Yo proyectos pienso que, de reactivación? los compromisos tienen que ser mutuos. El pueblo tiene que salir adelante para ver de qué manera cambiamos esta negra y triste historia del Perú. El Perú, antes de la pandemia, ya estaba en cuidados intensivos, porque se ha terminado con los derechos constitucionales. Tenemos mucha fe, mucha fe y mucho respeto por los juninenses. Queremos invertir, lo he sentido en carne propia con mis hermanos maestros, y desde Junín al Perú tenemos que darle lo que al pueblo le corresponde. ¡Fuerza Junín! Bienvenidos a Hospedaje Pizzería Bacari. Acompáñenme. Ofrecemos una variedad de pizzas artesanales de receta italiana, como la hawaiana, americana, la de la casa, pizza Bacari, entre otras. Y para acompañar esta delicia les presentamos diversos tipos de bebidas como una margarita, pitufo y más. Asimismo, contamos con confortables habitaciones, desde la más simple hasta habitaciones con ducha española con masajeador y con jacuzzi. Nuestra prioridad son ustedes, por eso incluimos la cocina compartida y una terraza para que te sientas como en casa. Sabemos que tú y tu familia merecen lo mejor, por eso el Hospedaje Pizzería Bacari es tu mejor opción. Y continuando con el programa, nos encontramos el día de hoy con el secretario general de la Organización Política Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. Candidato, secretario general, muy buena, ex gobernador regional, ¿cómo se encuentra? Muy bienvenido al programa El Diario La Voz Regional. Quisiera comenzar de forma muy breve con nuestra entrevista y preguntarle cómo siente a nivel nacional esta subida, este crecimiento del candidato Pedro Castillo Terrones a nivel nacional y más aún de la Organización Política Perú Libre. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, nos sentimos bastante satisfechos porque el partido está cumpliendo una misión que se ha trazado
que es en constituirse en un partido y en una herramienta política para el pueblo, sobre todo representando a los sectores populares del Perú profundo, que esto no es excluir a Lima, porque en Lima está el 70% de los provincianos que también siguen constituyendo ese Perú profundo que queremos reivindicarlo. Por tanto, este avance del partido es un avance realmente para todo el pueblo mayoritario, que es productivo y que por el momento está ayuno de poder. Dentro de todas las propuestas que más llaman la atención de la organización política Perú Libre es el cambio de constitución. ¿Cómo nace esta idea y qué busca? ¿Cuál es la finalidad principal de este cambio de constitución? Bueno, debemos recordar que la constitución política de 1993, impuesta por golpe de Estado, fue impuesta pues realmente con mucho fraude, en el sentido de que se dio en el contexto cuando Fujimori tenía comprado a los grandes medios de comunicación y también a los medianos y pequeños, se dio cuando el pueblo salía del fenómeno subversivo que había golpeado al país más de 20 años, se dio cuando tras una segunda elección tuvo mayoría parlamentaria en el Parlamento, en el Congreso, y se dio prácticamente escondidas, lejos del debate popular. Entonces, todas estas condiciones dieron como resultado una nueva casta política y empresarial que se apoderó del país y de sus empresas. Y las empresas del Estado, hay que quitarnos ese mito de que siempre eran malas. Tenemos empresas buenas, por ejemplo, Cima Perú, que construye los puentes, el Banco de la Nación, tenemos a COFIDE, tenemos ENACO, tenemos Salud, tenemos a la televisión peruana, tenemos a Radiodifusor, etcétera, y las que eran mejores que esas, las privatizaron y se las llevaron, como el caso del señor Rafael López Aliaga, que se apoderó de Machu Picchu y hoy en día ha levantado un imperio en Machu Picchu, pero no a favor del pueblo, sino a favor de sus empresas, ¿no? Con lo cual se enriquece. Eso es el fruto que creó la constitución política, pero en muchos sectores más. Candidato, le preguntaría, ustedes se hacen llamar una organización de izquierda. ¿Qué diferencia a la organización política Perú Libre de Juntos por el Perú, que es la organización política de Verónica Mendoza? Justamente, ambos atribuyen la izquierda a nivel nacional. ¿Qué los diferencia puntualmente? Bueno, la izquierda realmente se ve en la práctica, ¿no? No se ve solamente en el discurso. Y en la práctica, ¿qué es lo que es Perú Libre? Es un partido provinciano que lleva la voz del país excluido. Juntos por el Perú, por el contrario, representa a una izquierda limeña, a una izquierda criolla, a una izquierda ONGera, que solamente quieren ver la revolución por Discovery Channel. En cambio, nosotros queremos hacer una revolución con el pueblo. Segundo punto de diferencia, nosotros nos hemos manifestado siempre contra la opresión imperialista norteamericana en el país, aspecto que jamás va a escucharlo a Verónica Mendoza o a Juntos por el Perú manifestarse en contra de ellos. Tercero, nos solidarizamos con todos los pueblos que han luchado con su soberanía, con sus errores y con sus virtudes, llámese Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, pero ellos por el contrario los han condenado como dictadores, inclusive en algún momento saludaron el golpe de Estado de Evo Morales, esencialmente el señor Arana, que era Frente Amplio, y los señores de Nuevo Perú guardaron un silencio y un mutis, pero cuando recuperan el gobierno se iban a Bolivia a tomarse la foto. Entonces, ¿qué más nos diferencia? Que Nuevo Perú ya está en el gobierno, ha sido congresista su líder, ha tenido bancada política, ¿no? Y ha tenido cogobierno. La prueba es de que hoy en día ellos no deben tener moral para criticar la crisis de salud, porque el ministro de Salud es militante de JP. En tal sentido, ellos ya han tenido la oportunidad a nivel de gobierno central de demostrar su capacidad o no de gobierno a favor del pueblo. Entonces, Perú Libre no ha tenido esa oportunidad y ese es un tema además que lo diferencia. Aparte de nuestros planos ideológicos, programáticos, Perú Libre tiene una ideología definida y ellos más bien representan una socialdemocracia que no es nada más que el capitalismo maquillado. Eso de buscar un capitalismo más humano, eso es un cuento, eso no existe en la práctica. Pero eso es lo que es la bandera que levantan
por eso tienen bastante contacto con el partido Podemos o con el Grupo de Puebla, que lo representa pues la socialdemocracia en América Latina. Candidato, aquí sería una No soy pregunta candidato. perdón, señor doctor Vladimir Cerrón, una pregunta muy puntual. ¿Cómo va la relación actual en la bipartición que existe con la candidatura en general con Fernando Orihuela y usted, que se podría decir que usted salió literalmente del gobierno regional? Hay una bipartición, siguen juntos, Perú Libre se está desintegrando. Nos gustaría que nos comente de primera mano usted. Perú Libre ha atravesado etapas críticas muy serias y eso nos ha permitido compactar la unidad. Actualmente Perú Libre, con el gobierno regional y también con los gobiernos provinciales, tiene que asumir una responsabilidad porque es el partido que llevó al poder a nuestros representantes. No nos desquitamos diciendo que porque salió Cerrón o salió López ya es un tema que no es nuestro gobierno. No, asumimos responsabilidades en todo lo que pueda pasar. El gobierno se mantiene unido, pero hay que diferenciar aquí dos cosas importantes. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. El gobierno hace obras, pero el partido crea la conciencia en el pueblo para dar soporte al gobierno y concluir las obras en beneficio de ellos. Esas son las dos tareas muy distintas. No es bueno contaminarlos, no es bueno ligarlos, pero también no estamos separados, obviamente. Dentro del tema, usted mencionó algunos países de izquierda que en algún momento fueron parte fundamental a nivel mundial, referentes de la izquierda. Usted mencionó a Venezuela. ¿Hay alguna coalición, alguna referencia con el gobierno actual de Venezuela? No tenemos absolutamente ningún compromiso con ningún gobierno del extranjero, ni siquiera con Cuba, donde he estudiado. Lo que sí yo puedo decir que si es que el Perú no se integra en alguna medida o no tiene buenas relaciones con el campo socialista que se ha recuperado, el Perú va a vivir en el ostracismo o en el aislamiento. Por ejemplo, no puede aislarse de México, que lleva un gobierno de izquierda, país muy importante. No puede aislarse de Ecuador, que el 11 de abril va a recuperar el gobierno de izquierda todo el poder. El 2022 Brasil recuperará el gobierno de izquierda con Lula. Tenemos otro gobierno de izquierda que es Venezuela. Tenemos a Bolivia, que ha recuperado el gobierno de izquierda. Tenemos a Argentina, que recuperó el gobierno de izquierda. Y el 11 de abril se va a elegir la constituyente en Chile para desterrar la constitución pinochetista, que ya es bastante, así no sean o no se declaren de izquierda. Y finalmente, con Cuba tampoco podemos estar peleados, porque en 2 o 3 meses ya salen las 4 vacunas y vamos a tener que restablecer la relación que actualmente lo tienen bloqueado con el Grupo de Lima. Y eso definitivamente nos llevaría, pues, como te digo, al aislamiento. Entonces el Perú no puede aislarse de los cambios a favor de las mayorías de este continente. Hablando de las referencias continentales, usted mencionó a AMLO, a Manuel López Obrador de México, y también a referencia de Venezuela. Entonces, ¿usted considera que hoy en día Venezuela es un país que está realmente hablando de la izquierda que usted menciona o dice a nivel internacional? Mira, la izquierda tiene como base ideológica el marxismo a nivel mundial. El marxismo no es un dogma es seguirlo a pie juntillas. El marxismo simplemente es una guía. Por eso que el Partido Comunista de Cuba es diferente al Partido Comunista chino, y este es diferente al Partido Comunista vietnamita, y este es diferente al Partido Comunista de Nicaragua, y también al peruano. Son diferentes porque no son dogmáticos. Por tanto, nosotros tenemos que hacer pues esa revolución sin calco ni copia de lo que habló Mariátegui. Entonces, no es que vamos a seguir una plantilla. Bolivia es un país de izquierda, se declaró socialista, pero no se convirtió en Venezuela, que tanto lo satanizan. Ecuador igual no se convirtió en Venezuela. Y nosotros que hemos aplicado el neoliberalismo, no nos hemos convertido en Estados Unidos, en Francia o en Suecia. Absoluto. Por tanto, toda construcción política en una región, en un partido, tiene su propia naturaleza, su propia peculiaridad, su propia especificidad de, en este caso, imponer política en dependencia de los sectores. Muy aparte de los grandes pensadores como Marx, Lenin, Engels, en la misma Latinoamérica, con el Che Guevara, con Fidel Castro, que han impulsado la izquierda,
Lógicamente, la izquierda en el Perú, ¿usted considera que es una idea, una ideología que tiene bases, que va a fundamentar realmente el Perú y va a generar esa equidad que tanto se habla del comunismo y el socialismo? Mira, con el respeto a muchos intelectuales de América Latina, yo podría decir que no hay un país como el Perú que nos haya dado un González Prada, pese a ser anarquista. No hay un país que haya generado un José Carlos Mariátegui, un Arguedas o un César Vallejo. Entonces, y obviamente hay muchos más intelectuales en el Perú que hay que resaltar su aporte, como de César Guardia Mayorga, Alberto Flores Galindo, el mismo Kotler con todos sus ONGs, han intervenido en el cambio de este país, el mismo Efraín Morote Best en Ayacucho. Pero lo que hace la gran oligarquía, los que tienen la ideología dominante, es aplastar, impedir, tapar, sacarlo del currículo nacional, sacarlo de las universidades, prohibir ciertos cursos. ¿Por qué? Porque quieren el hegemonismo cultural con el que dominan, ¿no? Es como las universidades. Las universidades privadas no les cobran impuestos, según el artículo 19 de la Constitución. Pero ¿tú crees que el Estado es tan tonto de no cobrarles impuestos sabiendo que son lucrativas? No, entonces ¿cuál es el pago? El pago es generar el ejército de intelectuales neoliberales que tienen que dar hegemonía cultural a este país. Ese es el pago. Entonces, por eso es que destruyen la universidad pública y dan facilidad a la otra universidad para generar los intelectuales que son trabajadores de la mente, que mueven pues las ideologías de las estructuras del país y la sociedad en América Latina y en el país. Usted habla de una sistematización en general justamente de estos pensamientos de intelectuales y de la formación de nuevos intelectuales, pero haciendo mención en todas las universidades privadas y estatales se lleva el curso de filosofía, en donde justamente se progresa y se habla justamente del pensamiento libre de todos los pensadores, ya sean Aristóteles, etcétera, etcétera, grandes pensadores a nivel internacional. Pasando un poco más al Partido Perú Libre, ¿cómo va el tema del tema de que usted menciona como persecución política o el caso legal que actualmente está llevando? ¿Cómo va? Nos gustaría que nos comente de primera mano. Hace rato comentaba, recordando las infelices frases del juez Inostroza, que es la muestra de la corrupción en el Poder Judicial, ya sin dudas, de corrupción y alta corrupción. Él preguntaba en un audio, o le bajo la pena o lo absuelvo. Ahí le faltó preguntar o lo sentencio. Porque la corrupción absuelve, baja penas y también sentencia a los adversarios políticos o a quienes no puedan pagar una coima para que puedan ser absueltos. Entonces, en un poder judicial corrupto se le puede dar fe realmente de sus fallos. ¿Por qué creen que la instancia internacional ha revocado más del 40% de sentencias en el Perú y las de terrorismo en más del 80% que ha ordenado nuevos juicios? Porque la justicia, los jueces, los fiscales, los procuradores, los contralores, los abogados de oficio, los notarios, no defienden la justicia, defienden al Estado. Lo que dicte el Estado es lo que ellos defienden, no la justicia, que es una cosa muy distinta. ¿Usted considera que en la región Junín, así como a nivel nacional, se escuchó de Inostroza y Chávarri, y de una contaminación grande a nivel del Poder Judicial y la magistratura, ¿usted considera que en la región Junín, usted ha sido exgobernador regional, ha habido algo puntual y ha habido jueces que han estado involucrados y que realmente han dañado la imagen de la institución y que tal vez, como usted dice, ha habido persecución desde esta instancia? Mire, hay un audio del mismo juez Inostroza conversando con el presidente de la Junta de Fiscales de Huancayo, donde lo va a recepcionar y le está solicitando unos vinos. Lo que pasa es que no se da la trascendencia al caso porque son funcionarios de medio pelo, ¿no? Y no representa peligro para el Estado. O sea, el Estado puede dejarte hablar todo, pero sin representar amenaza para su sistema. Esto es lo que pasa como si fuera una democracia y una libre expresión. Pero aquí en el Perú no se combate la gran corrupción. ¿Quién combate, por ejemplo, de los 22.000 millones de dólares que se lleva Camisea y nos paga solamente 1.120 millones cuando debiera ser 23.000 millones? ¿Quién habla de esa gran corrupción? Nadie. ¿Quién habla de todos los contratos que se han hecho a base de corrupción?
los nuevos empresarios, los nuevos ricos que tiene el Perú, desde el caucho, desde el salitre, hasta la venta de nuestras empresas, se han hecho a base de corrupción, pero no se quiere combatir. Aquí nos quieren entretener con la corrupción del alcalde, del gobernador o del policía coimero. Inclusive las ONGs de transparencia hacen enfoque ahí, porque es una ONG gringa, pero no habla de la gran corrupción como se levanta en el país, en Yanacocha, Queyabeco, Chinalco y todas las cosas que firma el Estado Nacional. De esa gran corrupción aquí no se quiere hablar. Ojalá algún día haya jueces y fiscales y que vayan pues a combatir esa corrupción. Por eso es que los dueños de los monopolios, caso la prensa, con el comercio, el señor Graña está libre. ¿Qué peje gordo de Odebrecht está preso ahorita? Nadie. Ninguno. Entonces le preguntaría lo siguiente, si usted considera que Odebrecht realmente, y no solo lo considero, ha sido una empresa corrupta a nivel internacional, le preguntaría, y a veces para hablar de los demás, primero hay que hablar de nuestros locales. ¿Cómo va? Muchas veces se ha criticado la gran obra que usted ha hecho, que es el Puente Comuneros. El Puente Comuneros es una obra monumental, una obra que le ofrecieron 3 presidentes de la República, senadores, diputados, alcaldes provinciales, y nadie lo hizo. Tuvo que llegar Perú Libre para hacerlo. Ese puente ha costado 95 millones y tiene una longitud total de 720 metros de luz. El puente que se cayó en Cañete tenía 130 metros de luz, ¿no? Costó 130 millones de dólares y se partió en 2 y a Alan García no le hicieron nada. Entonces usted considera que Este- siempre hay una persecución política, Claro, Vladimir Cerrón por y a la supuesto. organización política Este Perú puente Libre. comunero, usted va a ver, es un puente muy barato para la gran estructura que es 95 millones, baratísimo para tener un puente de lujo, el más grande que tiene el país. Y el puente comunero que se va a hacer al costado, el Comunero 2, usted va a ver que inclusive cuesta más caro. Así que este es un puente bastante barato, cómodo, que lo hizo una empresa estatal y también lo está haciendo la otra estatal. Pero si estos puentes estuvieran en Lima, valdrían 200, 500 millones. Y si lo hiciera el Estado, nadie dice nada. Es como el puente Chupuro. ¿Alguien ha cuestionado un centavo del puente Chupuro cuánto ha costado? No, ¿por qué? Porque lo hizo la Nacional. Entonces no nos metemos con ellos. Pero si hubiera hecho la región, hubieran dicho que hay corrupción, que hay todo eso, ¿no? Eso es una práctica habitual que vemos. A nivel regional, usted nos gustaría que nos diga cuál sería el mensaje que le quisiera dar a la población juninense. De todas maneras, agradecido por esta gran entrevista con usted A tu y persona. por la gran calidad, tal vez, de lenguaje que se puede utilizar. ¿Qué Bueno, le gustaría decir a la gracias. ciudad, los juninenses? Yo le diría al pueblo de Junín que se sienta orgulloso de que ha parido un partido del pueblo, un partido que se va fortaleciendo, que puede tener lógicamente sus defectos, pero tiene más virtudes. Un partido que no ha sido creado en una embajada del extranjero, ni ha sido creado por empresarios, sino es hechura del propio pueblo, y que como hijo de Junín, Junín tiene que apoyar contundentemente en este proceso electoral como una fuerza que eleva nuestra voz al reclamo que nos han dejado de antaño abandonados. Perú Libre, ya ustedes ven, a nivel nacional ha ido fortaleciéndose cada vez más y se va a seguir fortaleciendo mientras mantenga su consecuencia ideológica, política y de programa al servicio de las mayorías. Si no fuera así, definitivamente está condenado a desaparecer. Si no fuera también por una conspiración tan grande que puede inhabilitar el partido en cualquier momento. Yo el último mensaje que doy es que independientemente de los liderazgos individuales que no podamos participar, el partido es una organización y hay que apostar por la organización, por la institución que tiene que llevar al poder, en este caso, a nuestro candidato al líder magisterial, Pedro Castillo Terrones. Y contamos con el apoyo, con la confianza de este pueblo combativo que ha marcado la voz, ¿no? La voz del cambio a nivel de todo el Perú, sobre todo en los Andes centrales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los seguidores del diario La Voz Regional. El día de hoy hemos tenido una entrevista en exclusiva con Vladimir Cerrón Rojos, el ex gobernador regional de justamente Junín. Muchísimas gracias, no se olviden seguirnos en redes sociales. Nos despedimos. Hasta luego.
Hospedaje Pizzería Pacari. Acompáñenme. Ofrecemos una variedad de pizzas artesanales de receta italiana, como la hawaiana, americana, la de la casa, pizza Pacari, entre otras. Y para acompañar esta delicia, les presentamos diversos tipos de bebidas como una margarita, pitufo y más. Asimismo, contamos con confortables habitaciones, desde la más simple hasta habitaciones con ducha española con masajeador y con jacuzzi. Nuestra prioridad son ustedes, por eso incluimos la cocina compartida y una terraza para que te sientas como en casa. Sabemos que tú y tu familia merecen lo mejor, por eso el hospedaje Pizzería Pacari es tu mejor opción.